Continuamos conversando con Betsabe Marciani sobre la universalidad de los derechos humanos y la diversidad cultural. Betsabe, ¿cuál es la naturaleza de los derechos humanos? Algunas corrientes, sobre todo las naturalistas, han señalado constante y frecuentemente de que son derechos naturales, ¿no? Es decir, que provienen de la naturaleza humana, y la naturaleza humana pues, se vincula a la madre natura. Por lo tanto, entonces, estos tienen un carácter justamente universales. Segundo, absolutos, ¿no? Y tercero, incuestionables, infranqueables. Pero este concepto metafísico per se es cuestionado por importantes intelectuales, uno de los cuales es uno de tus sagrados también, que es Paulo Flores de Arcáiz, ¿no? Que señala con toda claridad y dice, entre otros varios intelectuales, ¿no? Para citar uno, los derechos humanos no podrían ser naturales, pues en absoluto, por una sencilla razón. Digamos, por ejemplo, natural es la ley de la gravedad. Este hecho de que si yo dejo de sostener este objeto, este cae, bueno, no cae, sino que es atraído hacia el centro de gravedad, ese es un hecho natural. Y lloremos o pataleemos o nos alegremos, celebremos o no, esto va a suceder contigo o conmigo siempre, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces no podría haber pues un movimiento social que salga a las calles a gritar ni un menos kilopondio de fuerza de gravedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque, reitero, contigo, sin mí, con la humanidad o sin ella, esto va a seguir sucediendo porque es un hecho de la naturaleza. No hay que defenderlo, no hay que aplaudirlo, ni siquiera hay que decir es bonito ni feo porque no tiene estética, no tiene nada. Es simplemente un hecho de la naturaleza. Pero los derechos humanos no son así. No son así. Y tan no naturales son que justamente eso nos obliga y nos llama a defenderlos. Porque si fueran naturales, entonces, así como tú y yo nos cruzamos de brazos y vemos cómo cae este objeto por la fuerza de gravedad, pues también tendríamos que cruzarnos de brazos y ver cómo opera naturalmente la vigencia de los derechos humanos. Pero tú sabes de que eso no es así, sino que más bien tenemos la obligación de defenderlos para evitar de que por ahí algún nuevo dictador se atreva o pretenda siquiera a violar los derechos humanos de las personas. En consecuencia, lo que los derechos humanos son derechos civiles, que son, a diferencia de cualquier otro derecho que tiene y del que goza cualquier persona, son unos muy especiales derechos civiles que deben elevarse a una categoría bastante superior, y esa categoría es a la que llamamos de derechos humanos, y tenemos una responsabilidad tú, yo, el Estado y todas las personas de defender permanentemente para garantizar su vigencia y constituirse en esa línea precisamente de la que tú hablas, que es el mínimo ético en su contenido para poder lograr que los seres humanos vivamos en cierta armonía. ¿Qué opinas tú sobre la naturaleza de los derechos humanos? ¿Compartes en este punto con Flores de Arcáiz? Yo particularmente esa es mi posición. ¿Cuál es la tuya? Sí, yo creo que a estas alturas del partido es muy difícil sostener una tesis justnaturalista, salvo que claramente uno tenga una visión religiosa, por ejemplo. En ese caso, obviamente que sí, la Iglesia la tiene y se basa en una creencia, en una ley divina, en fin, ¿no? Pero es claro que los derechos son resultados de logros culturales, de luchas, además, de revoluciones incluso, ¿no? De luchas sociales más generales o más pequeñas. Ahora mismo vemos a muchos grupos pugnando porque se reconozca una serie de derechos, minorías LGTBI, en fin, ¿no? Que se van además dando en el tiempo, claro, porque siempre nos dicen que son naturales, te los reconocen, siempre han existido. Bueno, en términos reales, no, siempre han existido, mentira, claro. ¿no es cierto?
Y hace 50 años nada más... La mujer no tenía el derecho al voto, por ejemplo. Exacto, y menos nos cuestionábamos si un transexual podía pedir el cambio de sexo. O sea, era inimaginable. Así Hoy es. nos cuestionamos eso, nos preguntamos si es un derecho o no. Claro, ¿no? porque es propio del momento histórico que estamos Exacto, viviendo. por lo tanto, claro, sería muy ingenuo pensar que están ahí, digamos, escritos en piedra, ¿no? Para toda la eternidad. O en el mundo de las ideas de Platón. Exacto, exacto. Dicho esto, sin embargo, es que son meros hechos, digamos, que responden a las contingencias históricas, porque esa sería una forma de verlo. Yo creo que tienen digamos, esto debe verse desde dos dimensiones. Uno, reconocer que claramente son logros culturales, pero dos, que su fundamentación es moral, ¿no? Es decir, que dados esos logros, o eso que consideramos logros culturales, podemos argumentar moralmente, de forma suficientemente convincente, por qué deben estar ahí, y por qué son valiosos, y por qué los debemos reconocer. Si no, cualquier cosa sería un derecho fundamental. Claro. ¿No? Exacto. Por eso lo que dice Flores de Acá es que tienes razón, ¿no? Pensamos que derechos fundamentales son precisamente lo más valioso, son las cosas más valiosas. No cualquier cosa puede ser un derecho fundamental. Y en ese sentido tienen una dimensión histórica, pero tienen una dimensión justificativa también. Pero hoy día parecería que sí, cualquier cosa se quiere elevar a la categoría de derecho fundamental, ¿no? Por ejemplo, yo me acabo de enterar, y esto en una entrevista que le realicé a Diego García Sayán en este mismo programa de televisión, cuando señalaba que la Corte Interamericana ha indicado de que el derecho al matrimonio es un derecho fundamental. Entonces, yo le pregunté, ¿el matrimonio es un derecho fundamental? Y me dijo que sí. ¿No? Entonces, esto realmente para mí ha sido una novedad. El Tribunal Europeo ha dicho que no. Y el Tribunal Interamericano. El Tribunal Europeo ha dicho que, por ejemplo, en el caso de personas del mismo sexo, se les tiene que dar algún tipo de reconocimiento, pero que no necesariamente tiene que ser el matrimonio, con lo cual, claro, rebate la idea de que sea un derecho fundamental, ¿no? Pero es que, claro, porque el matrimonio, bueno, pues es un derecho, las personas si quieren se casan o no. Esto no limita en absoluto a formar familias. Yo creo que el derecho fundamental en todo caso es el derecho a hacer una familia, que es otra cosa totalmente distinta, pero el matrimonio es una institución civil, ¿no? Es una institución a la que uno accede o no. Uno se casa, se descasa o se une simple y llanamente y punto. Pero bueno, pues lo que pasa es que a veces tenemos demasiado, no sé cómo te diría, demasiada fe por la ortodoxia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que parecería que últimamente ya no dicta sentencias, sino autos de fe. Y entonces hay que encumbrarlas y decir, Magister Dixi, punto, se acabó la discusión. Lo que pasa es que es lo que te digo, en esta doble dimensión que yo veo un poco en los derechos, tiene una dimensión justificativa, la tienes que justificar, pero sin duda son el producto de luchas históricas, sí, claro. Son el producto de luchas de minorías, eso es, de grupos, ¿no es cierto? Las mujeres antes no tenían el derecho al voto, tú mismo lo dices, ni a la igualdad, Claro. ¿no? Las personas afroamericanas, afroperuanas, en fin, personas de raza negra tampoco tenían derechos, en fin, y van siendo producto de luchas. Entonces también hay que entenderlos un poco en ese sentido, ¿no? Cuánto de reivindicación, de lucha por la reivindicación o por el reconocimiento hay ahí, y en la otra dimensión es claro, pero cuánto de eso puede justificar, ¿no? Que es un poco lo que tú dices. No podemos justificar que esto, que hoy en día puede considerarse un derecho fundamental, ciertamente además va cambiando, ¿no? Va cambiando también en función de cómo cambiamos como sociedad también. Pero lo interesante en el caso del matrimonio es que, claro, es curioso que ahora hablemos de lo fundamental que es cuando cada vez menos gente se casa. Así es. ¿No? Es curioso, ¿no? Sí, parece que remarían contracorriente. Y una cosa que te quería preguntar en este plano, sí, los derechos humanos son el reflejo del espacio y tiempo histórico que se vive. Esto parece un cliché allista, pero en realidad es así, pues, ¿no? Entonces, tan soso puede ser el momento histórico que estamos viviendo, que reclama la conversión del derecho al matrimonio como un derecho fundamental. O sea, estamos viviendo una época de tanta oquedad espiritual, ética, moral e incluso intelectual, que si mañana se me ocurriera, por ejemplo, formar un movimiento
yo creo que podría hacerlo. De personas que pensemos que tenemos el derecho de casarnos con un árbol. ¿No? Okay. Yo quiero casarme con un árbol porque es mi derecho humano. Y te movilizo a 100 personas que creen como yo. ¿Y por qué no van a creer como yo? Si han habido personas que han creído como los niños de Dios, ¿te acordarás de ese movimiento? Claro. ¿No? Donde había que tener relaciones sexuales con el gurú para poder llegar a Cristo. ¿Por qué no me van a creer a mí de que yo tengo el derecho humano de casarme con un árbol y vamos a formar el movimiento Homo Naturalis de Lima? ¿Qué te parece? Bien. Por ¿Tan eso, huecos estamos? No, yo creo que no, y por eso yo creo que la segunda dimensión, que es la dimensión justificativa, es la que se tiene que aplicar en ese caso. Ya. Mi impresión es que, claro, detrás de la demanda del matrimonio, en realidad lo que tienes es una demanda por la igualdad, ¿no? Digamos, lo que te dicen es, si somos sujetos de derecho iguales, entonces deberíamos tener la posibilidad que tiene cualquier persona heterosexual de contraer matrimonio. Creo que viene por ahí. Ya. No es la lucha tanto por el matrimonio, porque además, como tú dices, lo decía algún catedrático allá en España, ¿no? Es curioso, acá hacen tanto problema con el tema del matrimonio homosexual cuando, lo decía en Sorna, ¿no? Cuando más bien deberíamos agradecerles porque son los únicos que ya se casan en España, ¿no? Es verdad, o sea, con una institución que de pronto cada vez es... Una institución burguesa que cada vez ha venido menos. No, pero claro, en algunas sociedades además la gente se casa muy poco, ¿no? Pero lo que hay en el fondo es una reivindicación por la igualdad. Y si es así, entonces, ¿cómo contrastarla con el ejemplo que tú pones? Bueno, eventualmente ahí lo que uno diría es, podrías estar incurriendo en una falacia de falsa analogía, porque no es lo mismo casarte con un árbol que no es un sujeto de derecho que casarte con alguien que es un sujeto de derecho. Bueno, y si estuviera en el Ecuador, donde la naturaleza tiene derechos. Por eso, ahí también tenemos que, y volvemos al tema del multiculturalismo, que eventualmente discutir qué consecuencias trae que tú reconozcas, no me imagino, que tú reconozcas que, por ejemplo, la naturaleza tiene derechos, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer eso? ¿O es simplemente algo, bueno, ingenuo, qué más da, lo aceptamos? Hasta si lo aceptamos, ¿qué consecuencias va a traer? ¿No? Por eso todo lo deberíamos poder pasar por el filtro de la justificación. Entonces, en resumen, yo creo que los derechos, sin duda, son logros culturales, por decirlo de algún modo, producto de luchas culturales, ¿no? Poder también, sin duda, es poder, pero cuya fundamentación requiere una justificación moral, razones justificativas, ¿no? Eso es. Ahora, ¿cuánto tiene que ver aquí la acción pública para poder impulsar estas ideas de derechos humanos? Bueno, el nivel de reconocimiento, yo me imagino, ¿no? La legitimidad. ¿En qué sentido? O sea, mientras más gente crea en lo que se está procurando reivindicar, entonces mayor peso va a obtener el reclamo. Pero no necesariamente, porque entonces ahí entramos nuevamente, esa es una de las cosas que se ha discutido con el tema del matrimonio, de las uniones de hecho de personas del mismo sexo. Bueno, acá hay el filtro de la legitimidad democrática. El problema con eso es que, claro, si todo lo vas a pasar por el filtro de la legitimidad democrática, entonces en la Alemania nazi, digamos que la mayoría de la gente estaba de acuerdo en un momento determinado con que se hiciera lo que se hizo. Entonces también, claro, el argumento democrático que puede ser bueno en ciertas ocasiones podría ser una falacia también en otros, ¿no? Pero yo no entiendo a la democracia como la dictadura de la mayoría, ¿no? Sino más bien al sentido de cuánto beneficia a la sociedad. Ok, pero entonces lo que tienen que hacer es oponerme razones. Me dan razones y entramos en una discusión que ya será otra discusión sobre el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, por ejemplo, donde diremos, no es solamente que a la gente no le gusta, es que te pueden dar argumentos para decirte por qué no. ¿Cuáles son los argumentos? Si tú me dices el argumento del árbol, yo te diré, esa es una falacia de falsa analogía, ¿no? No es lo mismo casarte con un árbol que con una persona, pero me puedes seguir dando otros argumentos y entonces entramos en un ejercicio de argumentación, que es, creo yo, el filtro que debe estar detrás y que está detrás del hecho de que los jueces, por ejemplo, reconocen a veces principios implícitos, ¿no? Exacto. Ya. Para los televidentes, la palabra falacia, que a veces se malutiliza en algunos discursos como si fuera un sinónimo de falsedad, no lo es, porque hay falacias que pueden ser verdaderas, pero que finalmente no dejan de ser falacias. Una falacia no es otra cosa más que un razonamiento lógicamente inválido, ¿no? Así que entonces no confundir falacia con falsedad, y eso es a lo que se refiere precisamente la doctora Marciani.
cuando califica el ejemplo que le he dado del árbol. Pero podría ser una falacia, pero la idea esta que tú le insertas de las razones a los otros argumentos contrarios, podrán tener argumentos, pero parece que carecerían de moral. ¿Qué es la moral? Y entramos en esa Bueno, discusión. entonces vamos a entrar La en moral una discusión relativista. No, yo creo que justamente la moral es el ejercicio de la razón práctica de poder dar razones, ¿no es cierto? Eso es. Y finalmente lo que pesará será la fuerza de las razones, ¿no? Pero la razón de quién, pues ese es el punto, de los grupos que son minoritarios, se hacen llamar de minoría, pero que empujan y se ponen en primera fila a patadas y codazos y tienen unos bombos que hacen sonar con ruido estridente, con mucha bulla. Lucha por reivindicación y puede estar equivocada, pero si tienen razones, las razones pasan el filtro, lo que te digo, es un ejercicio de argumentación, ¿no? Y entonces uno entra a argumentar y el otro a contraargumentar y me puedes dar argumentos en contra y si yo te los puedo rebatir, ¿qué más da si soy mayoría o minoría? Lo importante es la fuerza de los argumentos. Eso es. Ok. Bien, vamos a hacer la última pausa entonces en el programa y regresamos con referente jurídico. No se vayan.